Hola amigos, hola amigas, es el día noviembre 4, un día después de las elecciones en Estados Unidos y a pedido de algunos amigos y de he estado conversando con algunos medios de prensa, me he decidido a grabar esta información con un poco de análisis sobre lo que ha pasado en las elecciones. Lo que ha pasado tiene mucho de pronosticable, pero también algunas sorpresas. Lo más importante yo creo que ha ocurrido, yo creo que no era tan difícil de pronosticar y era que el conteo de las elecciones iba a extenderse más allá del día de la jornada electoral. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de las encuestas y la mayoría de los análisis apuntaban a la importancia del voto emitido por correo. Antes de que empezara la jornada electoral ya habían 100 millones de votos emitidos, algunos de los cuales se podían haber contado y otros no. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema electoral norteamericano es un sistema federal compuesto de muchos sistemas. Y hay estados como Arizona, donde durante la propia jornada electoral se empieza a contar inmediatamente que abren los colegios los votos que ya han sido emitidos, y hay otros lugares, por ejemplo, como Pensilvania, donde los votos emitidos por correo se empiezan a contar una vez que haya cerrado la jornada electoral. Esto lo digo porque es muy importante a la hora de entender el rifirrafe que está ocurriendo. No se puede, hay una serie de estados pendulares donde no hay un resultado claro y donde el conteo de los votos por correo puede afectar el resultado. ¿Cuáles son esos estados pendulares? Bueno, entre los que originalmente estaba Florida, que se fue de un lado muy claramente, se fue del lado de Donald Trump, y esto lo mencionaremos un poquitico más tarde al cubrir el voto cubano-americano. Y hay otros estados como Georgia, Carolina del Norte, estaba el estado de Pensilvania en el lado de la costa este, y los estados del medio oeste, que son muy importantes. Ahí se hablaba como estados pendulares, el caso de Michigan, Wisconsin, Minnesota. En algún momento se consideró que podía ir para el lado de Trump. Y estoy diciendo Michigan, dije Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin. Y bueno, en el lado del Southwest o el suroeste estaban dos estados específicamente. El estado de Arizona, que tiene unas condiciones particularmente especiales, y el estado de Nevada. Alguna gente mencionó Texas, pero yo creo que los cambios demográficos en Texas no han madurado lo suficiente como para esperar que en última instancia iba a ser un estado pendular. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? En algunos de esos estados hay un resultado definido, y definido fundamentalmente en algunos casos por el conteo temprano de los votos emitidos por correo, y en otros casos por un conteo rápido de los votos emitidos en la jornada electoral, cuyo resultado no puede ser afectado incluso por los conteos de votos que hay. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, que hay que esperar. Eso en cierta medida no es una novedad en el frente. Se esperaba que así ocurriera. ¿Por qué se ha complicado la situación? Por las declaraciones que hizo el presidente ayer desde la Casa Blanca. Fíjense que esto es algo que no tiene mucho precedente. En jornadas electorales, generalmente los presidentes, que son a la vez el jefe de Estado y el jefe de gobierno, es decir, el presidente de todos los americanos, se supone que sea, y el presidente de su partido, se evita la imagen excesivamente partidista de usar una institución del Estado como es la Casa Blanca para hacer declaraciones de corte electoral o algo así. Ya el presidente Donald Trump rompió un precedente cuando él dio el discurso de la convención republicana desde la Casa Blanca, y ayer lo hizo de nuevo. No es la primera vez que un presidente habla de la elección en la noche electoral desde la Casa Blanca, porque el presidente Gerald Ford anunció o reconoció su derrota en 1976, pero eso no es el caso de lo que está haciendo, lo que hizo Donald Trump. Donald Trump se proclamó ganador de las elecciones y que dijo que as far as he was concerned, o sea,
en tanto a él le importa, él es el ganador de las elecciones en Estados Unidos, lo cual en cierta medida es una jugarreta política de muy mal gusto porque hay que cumplir con la ley y hay que respetar las instituciones. Y él se supone que él tiene el mandato constitucional de tratar de aplicar las leyes tal y como están escritas. Y hay miles o centenares de miles de votos, o había centenares de miles de votos, yo diría hasta más de 1 millón probablemente, que eran votos legales que contaban en todos los estados. No estamos hablando de nada que hubiese cambiado del 2016 o del 2012 a la fecha, y él prácticamente habló hasta de paralizar el conteo de los votos, lo cual tiene que ver se podría decir que es hasta un reto a su obligación constitucional de velar por la faithfully execution, o sea, la ejecución en fe o incondicional de las leyes de los Estados Unidos. Pero esto tampoco es algo inesperado, porque era sabido, la revista, el sitio Axios había revelado que solo en el caso de que él fuese derrotado abrumadoramente en la noche, él iba a reconocer los resultados, que en realidad iba a apostar a incluso tratar de apuntar a este tipo de cañón, a este tipo de decisión en la cual llevar la decisión a los jueces del conteo de los votos y no hacer lo posible porque se contaran, y poner una sombra de fraude en la posibilidad de que él perdiera las elecciones. ¿Podemos decir hoy quién ganó la elección? Bueno, no se puede decir. Lo real es esperar que un análisis político serio, un análisis politológico serio, implique aceptar que es una elección indefinida y que hasta que no se cuenten los últimos votos legalmente emitidos acorde a decisiones de la Corte Suprema de los diferentes estados, entre ellos el del estado de Pensilvania, por ejemplo, que el grupo de Trump ha tratado de limitar el conteo de los votos, y de la Corte Suprema, si llegara el caso de la Corte Suprema, no se puede determinar quién es el ganador. Dicho esto, hay resultados que yo creo que hay que pensar que son importantes. En primer lugar, que la elección fue un plebiscito en torno a Donald Trump. Es evidente en las encuestas a boca de urnas que las personas están tomando decisiones muy conectadas en relación a la actitud que tienen hacia el presidente Donald Trump. Y el presidente Donald Trump, si alguien pensaba o alguna gente hasta pronosticaba, y esto es un reto también, las encuestas de nuevo están dentro del margen de error. Se hablaba de un 10%, un 20% de probabilidad de que Trump ganara, pero evidentemente que hay una serie de estados que para esta hora, si uno se dejaba llevar por la comentocracia de los principales canales y algunas de las principales encuestadoras, y estoy hablando incluso de algunas como de corte conservador, a esta hora los demócratas hubieran conquistado la mayoría en el Senado y Biden hubiera sido proclamado presidente. Es evidente que ahí tiene que haber una autocrítica, que la comentocracia se ha equivocado en una manera notable, por lo menos en términos de magnitud, sino en el resultado. Y hay que decir también que hay que preguntarse cómo, después de toda esa premisa de que las cosas que hacía Donald Trump y que reflejan un carácter autoritario, millones, por lo menos casi la mitad del país, aunque estamos hablando de que está por debajo cerca de 3 millones actualmente en el conteo del voto popular, de todas maneras, estamos hablando de centenares de millones de norteamericanos que han votado, o por lo menos más de un centenar de millones de norteamericanos, creo que era en 163 millones, algo así, los votos, ahora no quiero apuntar una cifra, pero es evidente que esas personas tienen al presidente Trump o al que represente su manera de pensar, su manera de actuar, su forma de comportarse, incluso capaces de provocar un accidente en medio de una autopista, bloqueando el movimiento de un bus que era de la campaña de Biden, ilegalmente, porque eso es un ejercicio de violencia
de corte electoral y que todavía no ha sido, la noticia que yo tengo es que no ha sido perseguido en Texas y traído a corte como debería ser. Incluso en esas circunstancias, con ese comportamiento, con el lenguaje francamente xenófobo, racista, misógino contra las mujeres, de todas maneras hay un voto importante por Trump. Y eso quiere decir que las personas que están muy enamoradas con la cultura democrática, con el pensamiento democrático, con las instituciones, se siguen confiando. Y en la idea de que a la larga esto va a pararse o que las personas van a tener un descubrimiento de la luz, etcétera. Y esto yo creo que hay que mirarlo en continuidad porque es un grupo que sigue presente ahí y no va, incluso si el candidato demócrata Biden ganara, como parece apuntar las tendencias en estados como Arizona, Wisconsin, Michigan, yo creo que, y con la posibilidad incluso en Pensilvania, yo creo que hay que tener en cuenta que este es un país dividido y que además si hubiese un presidente Biden iba a encontrarse con un Senado dominado por los republicanos que incluso habían estado opuestos a un programa de un paquete de rescate para la población en general, como el que el propio Trump había estado de acuerdo, que ellos, los republicanos, muchos están en esta área, por ejemplo, de los temas de justicia social, justicia económica, sobre todo redistribución. Algunos de ellos están a la derecha de Donald Trump, que es más que todo un presidente populista de derecha. Esto es lo que quiero decir a nivel nacional. Hay que esperar. Ese es el pronóstico. No hay una elección definida. Todo apunta que tendencialmente puede salir por Biden, pero no lleve eso usted al banco todavía, porque hay que contar los votos y se van a contar votos que son algunos para Biden, otros para Trump. Se apunta que la tendencia es que el voto por correo, mayoritariamente en la mayoría de los estados que no estaban contando hasta la jornada electoral, apoya a Biden, pero habría que ver, por ejemplo, qué pasa en Arizona, donde el voto electoral, el voto por correo se contó ya y lo que habría que contar es más que todo los votos de última hora que las personas fueron y dejaron su boleta o aquellos que fueron directamente a la urna y lo depositaron. Yo creo que en el caso de Georgia es muy difícil que vayan a sacar los votos necesarios, particularmente porque la jornada ha indicado una baja en el voto afrodescendiente. Y esto es importante porque el Partido Demócrata hizo una apuesta al voto afrodescendiente y que en algunos lugares sí el voto afrodescendiente parece que salió a votar en gran escala, pero hay áreas, por ejemplo, como el sur de la Florida, donde eso no ocurrió. El Partido Demócrata en esa área hizo más énfasis en tratar de dividir el voto cubano, no lo logró y de eso vamos a hablar ahora, pero la movilización del voto afrodescendiente no fue con la magnitud que era necesaria para compensar las victorias de Trump en otras partes del estado, por ejemplo. Y en el caso de Georgia, aunque hay algunos, todavía se siguen contando votos en algunas áreas, como por ejemplo DeKalb, que es en el área de Atlanta, hay que decir que yo creo que es muy difícil en lo personal, por los números que he visto, es muy difícil que vayan a sacar los votos que serían necesarios para que ganara el Estado. No obstante, es importante ver que Georgia, un Estado que no ganan los demócratas desde 1992 y que ha sido prácticamente de cañón un Estado para los republicanos, se ha vuelto un Estado competitivo al estilo de lo que fue, por ejemplo, Virginia unos años atrás o North Carolina. Entonces, hay que mirar con gran interés eso en el futuro, pero yo no creo que eso vaya a pasar. El camino de Trump, yo creo que tendría que ganar todos los estados que quedan por contar, Georgia, North Carolina y Pensilvania en la costa este y ganar otro estado. Yo creo que las esperanzas las tienen puestas en Wisconsin o Arizona, en los estados del Midwest, del medio oeste y Wisconsin, allí en el medio oeste o Arizona. Yo creo que hay señales que es difícil que esto vaya a cambiar. En el caso de Wisconsin hubo la declaración de Scott Walker, que es un gobernador republicano, que incluso si se produce un recuento, los recuentos en Wisconsin tienden a confirmar el estado de los votos, así que ahí no me parece que tendrían las mayores esperanzas, por lo cual yo creo que tratarían de apostar todo al estado de Arizona.
¿Por qué el estado de Arizona es un estado tan importante ahora? Bueno, los cubanos conocemos, el electorado cubano-americano conoce a Jeff Flake. Jeff Flake es un conservador, fue presidente del Instituto Barry Goldwater, es un hombre que defendió siempre el derecho de viajar a Cuba desde una posición de derechos conservadores, que el gobierno, si es mínimo, no se puede meter en decidir a dónde uno viaja, salvo que sea un problema de amenaza nacional. Y Jeff Flake, que viene de la religión mormona, y un hombre de mucha fe, un hombre de familia, he tenido la oportunidad de interactuar con él. Él se consideraba que él no podía apoyar a una persona que decía las cosas que decía Donald Trump, entre otras cosas por el problema de que hasta las propias mujeres de su familia, él dice que por un problema hasta de respeto por ellas, él se vería en una situación muy difícil apoyando a alguien que dice las cosas que dijo en el llamado video de Access Hollywood, el presidente Trump. Él cayó en una situación muy difícil porque el presidente de su partido le llevaba a la contraria, hizo incluso campaña en la primaria contra él en Arizona, y a la larga el Partido Republicano de Arizona se dividió. Se dividió por esto de Jeff Flake, pero también se dividió por las declaraciones tan ofensivas del presidente Trump contra el senador John McCain, un héroe de guerra en los Estados Unidos, un hombre que fue un piloto, viene de una larga familia de padre y abuelo almirante en la Marina, y que después de ser prisionero de guerra en Vietnam fue insultado por Trump que no cumplió el servicio militar y que dijo que él no consideraba un héroe de guerra aquel que lo habían capturado, al caso de McCain. Es interesante que tanto Jeff Flake como la viuda del senador McCain, Cindy McCain, apoyaron la candidatura de Biden, y un grupo importante llamado el Lincoln Project, que son republicanos, recordemos que Lincoln era un presidente republicano, republicanos que se oponen a la presidencia de Trump, hicieron campaña en Arizona, y es muy probable que también la gran movilización del voto latino allí en Arizona, que parece más como votó el voto latino en Texas, como votó el voto latino en California, y eso parece indicar que el estado de California se va por el lado de Biden. De nuevo digo, hay que seguir contando. Eso a nivel nacional. ¿Qué ha pasado, yo creo, en el tema Cuba? Yo creo o en el tema de los cubanos en Estados Unidos, el voto latino. Yo creo que el voto latino en general se ha ratificado que el voto latino no es un voto monolítico, y yo creo que a veces se exagera cuando se dice lo dividido que está el voto latino. No olvidemos que más del 63%, la última vez que yo chequeé los datos del voto latino, se fue al Partido Demócrata, a Biden. Y eso es un número altísimo en términos de división, podríamos decir, étnico, racial, etc. Este año hubo más voto latino, el voto latino es mayor que el voto afroamericano. O sea, hay que contar ya el latino como la primera minoría en los Estados Unidos significativamente, y el papel de los latinos, por ejemplo, en un estado tan importante como Texas, se está haciendo sentir cada vez más. En Texas, en Nevada, hay lugares donde a veces es un 2, un 3, 4%, digamos como Pensilvania, pero con los márgenes que hay en los estados pendulares, una victoria de un 2% puede ser que el margen de victoria de un candidato sobre el otro, a veces menos de un 1%, es menor que el del voto latino, por lo cual incluso en aquellos estados pendulares el voto latino cuenta cantidad. Como tenemos una audiencia que sigue mucho el tema de la comunidad cubanoamericana, aquí yo quiero apuntar a algo que sí es sonado, que es las victorias de los candidatos republicanos en los condados donde está la mayor concentración de latinos en el sur de la Florida. Primero que todo, el distrito 25, donde Mario Díaz-Balart prácticamente corrió sin ningún rival. Eso dice mucho. Ese es un distrito cocido y cortado, o cortado y cocido para Lincoln Díaz-Balart, y que su hermano Mario, que no le llega a la altura de Lincoln en tanto político, podríamos decir, con habilidades
para crear sus propias narrativas, pero aún así una persona con relativamente poca luz, por decirlo de alguna manera, si uno ve su proyección, su carisma, etcétera, es capaz de ganar allí de una manera abrumadoramente porque es un distrito cocido y cortado o cortado y cocido a la medida de la maquinaria Díaz Balart. Pero eso, ahí no se queda la historia. En el distrito 26, Carlos Jiménez, el exalcalde de Miami, se alzó con la victoria frente a la demócrata Debbie Murkacel Powell, y esto indica también que ese voto no es decidido por los cubanos americanos, o sea, no es el voto cubano americano no decide el distrito 26, pero la magnitud de movilización y de apego a la fórmula republicana en el distrito 26 por el voto cubano americano cuenta de una manera muy importante. Yo no tengo los datos del voto cubano americano, pero yo creo que esto es un análisis que es lógico hacer sobre el distrito 26. Lo mismo sucede con el distrito 27, donde primero los demócratas tenían una persona que ganó muy pegadamente en la elección del 2018, en un año bueno para los demócratas relativamente, que fue Donna Chalala, y el mejor momento para retarla de nuevo era después de sus primeros 2 años, porque generalmente la ventaja de la incumbencia, o sea, el que tiene la oficina, se hace mayor con los años. Y aquí tenemos que poner que la periodista de televisión, yo creo que ella no se pondrá brava si yo le digo esto, porque ella me ha entrevistado y todo eso, esencialmente y primeramente que todo, antes que nada más anticastrista, ella ganó el Distrito 27 desde una movilización también significativa del electorado hispano, pero sobre todo el electorado hispano de derecha, que viene alrededor de el electorado cubano, el electorado venezolano y algún otro electorado que la sigue desde esa perspectiva, y también de la tendencia que hubo, la fuerte campaña en el sur de la Florida para reducir el margen de victoria de los demócratas en un condado que demográficamente, el condado de Dade, el condado de Broward, la zona de Los Cayos, todo eso, demográficamente, sería un terreno donde los demócratas deberían proyectarse a sus anchas, pero en mi opinión, por problemas de su propia maquinaria partidista, llevan años perdiendo espacio en el lugar, entre otras cosas, porque repiten yo diría, la falta de la insanidad de tratar de hacer lo mismo y esperar diferentes resultados, que es tratar de ganar el electorado cubano-americano, demostrando también una especie de pensamiento de derecha, que ellos son una especie de derecha más suave que la derecha republicana, cuando en mi opinión, donde habría que buscar esos votos serían, por ejemplo, en la comunidad afrodescendiente, a veces es más difícil, en la comunidad latina no cubana, y de alguna manera tratar de ganar la masa crítica de cubanos, pero no poner los huevos en la canasta de tratar de lucir tan anticomunista radical como ocurre en el caso de los republicanos. Esa es más o menos mi visión sobre el caso de la Florida. Yo creo que quiero decir que si hablemos del voto latino, en otras partes es un voto latino muy diferente. Es un voto latino que por encima del 70%, por ejemplo, en California. Tengo entendido también en Nevada y Texas se volca a los demócratas con una agenda que tiene que ver con lo lógico, no hablando del comunismo en América Latina y poniéndole nombretes a los líderes ahí del Partido Demócrata, tratando de poner a Kamala Harris como una comunista disfrazada, esto diciendo que lo que Bernie Sanders dice es una locura, cuando lo que Bernie Sanders dijo sobre Cuba es una cosa muy normal, objetiva, que en Cuba hay un régimen totalitario que tiene, que yo no lo llamaría totalitario, yo lo llamaría desde el punto de vista de científico-político post-totalitario, pero que tiene determinadas virtudes en tanto ha logrado números en salud y educación que no existen en el resto del continente. Eso no implica ninguna absolución o endorso del gobierno cubano ni del gobierno de Maduro,
pero esto sí implica la posibilidad de mirar con ojos más objetivos a las diferentes experiencias que además la vida lo confirma. Mira lo que ha pasado en Bolivia, el MAS está de vuelta, en el Ecuador no ha desaparecido la fuerza del movimiento correísta, o el caso de la Argentina. O sea, nubla la vista coger y primero ponerle a los demócratas el cartel de que son continuidad de esos movimientos, porque no tienen nada que ver uno con el otro, y segundo, también nubla tratar de, y esto digo no solo para los republicanos, sino también para los demócratas, la idea de mirar la política latinoamericana con ojos tan sesgados, en la cual se trata de imitar la visión macartista y de poner, por ejemplo, en Miami a la voz del influencer Alexander Otaola como la voz de Trump, a la cual habría que contrarrestar, no distanciándose mucho de lo que Trump y Otaola dicen. Vamos a decirlo claramente, hubo un voto cubano-americano que fue un voto por Trump a través de Otaola. Esto yo creo que implica en términos de formas, en términos de contenido, en términos de mensaje a Cuba. Cuando digo a Cuba, digo al gobierno, pero también a la sociedad, el sector privado cubano, la sociedad civil cubana, hasta la propia oposición. Incluso hicieron una lista roja en la cual hasta querían prohibir hasta miembros de la oposición. Bueno, hubo un voto cubano importante que fue por las personas que el influencer Otaola aplicó. Yo creo que eso es un badge of, no sé si de honor o dishonor, pero es una medalla que deben llevar todos los que votaron por Trump tan emotivamente. Ellos votaron en cierta medida por el hombre de Trump en Miami. No lo digo yo, lo dijo el propio Trump, que fue el influencer Alexander Otaola. Entonces, de ahí yo quisiera decir que eso no es lo que ha ocurrido en el voto latino en el resto, y ahí hay una dinámica que yo creo que hay que seguir explorando, porque demográficamente yo creo que se le va a hacer más difícil al Partido Republicano, que yo creo que está entrampado en su idea trumpista, gane o pierda Trump, y eso lo va a poner en cierta contradicción con la tendencia mayoritaria dentro del voto latino. Yo creo que, bueno, eso era lo que quería comentar. Yo espero que los resultados vayan saliendo poco a poco. Hay que mirar con gran atención, entender el colegio electoral y, como decía, esto no es una novedad que no hay la novedad de quién ganó las elecciones hasta ahora. Un saludo, y a lo mejor en el futuro, en las próximas horas, una vez que se sepan los resultados, hacemos un comentario. Hasta luego.